del aspecto económico y el aspecto medioambiental. Bien, quiero que el día de hoy tú salgas con un pensamiento un poquito más crítico y cuando vayas a tomar alguna decisión, analices todos los parámetros. Eso es lo que quiero buscar el día de hoy. Ese es uno de nuestros objetivos. Bien, pero si vamos al aspecto intelectual, ya, uno de los objetivos va a ser conocer la importancia y criterios de clasificación de los recursos naturales, como también identificar algunos problemas asociados al uso inadecuado de los recursos naturales y conocer la importancia del desarrollo sostenible, ¿ya? O identificar la importancia del desarrollo sostenible. Eso es lo que vamos a lograr en esta oportunidad en el aspecto intelectual. Contenido temático, tenemos la introducción, los recursos naturales, definición y clasificación, recursos renovables y no renovables, problemas asociados al uso inadecuado de los recursos naturales, los bosques y suelos, deforestación, salinización, lixiviación y desertificación. Yo sé que esta última parte ustedes lo tienen como un contexto teórico, así que vamos a tratar de usar la pizarra en estos puntos y darle otro enfoque para que se amplíe un poquito más tus ideas, ¿ya? Por último, desarrollo sostenible, el concepto y los pilares, y un poco de la Agenda 2030, y sobre todo quiero hablar de la Agenda 2030 enfocado en el COVID-19, que ha tenido pues un gran aporte dentro de la Agenda 2030, dentro de las metas que esta tenía. Bueno, introducción, acá la señorita se está preguntando, ¿no? ¿Qué son los recursos naturales? Y tal vez es algo que nosotros también nos hemos preguntado en su momento, ¿qué cosas son los recursos naturales? En la siguiente diapositiva le vamos a dar respuesta a la duda de la señorita. Otra de sus dudas es, ¿cuál es la importancia de los recursos naturales para el hombre y la naturaleza? Bueno, vamos a encontrar diversas importancias. No nos podemos centrar solamente en una. Pero podemos resaltar quizás una de las que más notamos nosotros, que es el aspecto de generar divisas. En mayor o menor cantidad lo generan. ¿Y qué pasaría si se acabara, en este caso, los recursos naturales? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Para que se agote. Bueno, ¿qué pasaría si se agotaran los recursos naturales? Nuestra existencia estaría en peligro de extinción si se acabaran los recursos naturales. ¿Podemos evitarlo? Sí, haciendo un uso apropiado de ello. Y eso sería haciendo o estableciendo el famoso desarrollo sostenible. Pero ya lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Entonces, toda esta duda de la señorita lo vamos a responder en nuestra clase. Y vamos a comenzar entonces con la definición y la clasificación. A ver, una de las dudas que siempre surge en nuestra cabecita es, ¿qué cosas son los recursos naturales? ¿O qué entendemos por recursos naturales? Por ejemplo, si te pidieran a ti mencionar un recurso natural, ¿cuál podrías mencionar tú? ¿A quién podría, o cuál es el primer recurso natural que viene a tu cabecita? Muy bien, Kenneth, Alexander, Eric. Ya, muy bien, Nilo. Claro, creo que todos coincidimos, muy bien, Alexandra, coincidimos en el agua. Perfecto, muy bien, Lady. Pero solamente el agua. Muy bien, por ahí, Denis. Claro, podemos considerar como la materia prima o materia bruta en este caso para el desarrollo de la industria, ¿no? Sí, ya, pero claro, porque tiene en este caso un valor ya agregado. Y en el caso de nosotros, en geografía, muy bien, indispensable para la existencia humana. Muy bien, Génesis. Alexander, muy bien los minerales, muy bien Alice el suelo, Ken en madera, Génesis planta, energía solar, muy bien Denis, Alexandra, la madera, Génesis los árboles. Ah, muy bien, eso sería clasificación, Kenneth. Perfecto, chicos. Entonces ya tenemos una idea. Eso es lo bueno, que tenemos una idea. Si a mí me dicen los animalitos, por ejemplo, ¿no? El tucán, por ahí el delfín rosado, por ahí, no sé, la uña de gato,
la sangre de grado, ya mencionan también, por ejemplo, al algarrobo. Yo podría decir que estos son recursos naturales, bien, de diferentes orígenes. El oro también es un recurso natural, pero esos elementos, bien, esos elementos son propios o generados gracias a la naturaleza, bien. Es por ello que se le llama a los recursos naturales, son todos los elementos o componentes propios de la naturaleza, cuya función será poder satisfacer nuestras necesidades de manera directa o de forma indirecta. De manera directa podríamos decir, pues, ¿no? Yo me voy a la yunga, por ejemplo, estoy caminando por la yunga y veo un árbol de manzanas, cojo una manzanita, ¿no? Y lo como. Eso es de manera directa. O por ahí una perita, manera directa. Pero de forma indirecta es porque tiene que pasar por un proceso de transformación. Por ejemplo, los minerales, el litio, por ejemplo, las famosas tierras raras. Profesora, ¿existen las tierras raras? Sí, ¿ya? Las tierras raras es con lo que hacen tu celular, tu tablet, tu laptop, para que funcione toda la pantalla, todas esas funciones que tiene, es gracias a las tierras raras. ¿Recuerdas que ya hace un año China y Estados Unidos tuvieron un pequeño percance por ahí? Donde Estados Unidos le dijo a China, ya no vas a usar más mi aplicación, así que te las arreglas. ¿Y qué dijo China? Ah, bueno, pues no te preocupes, Estados Unidos. Normal, no me quieres dar tus aplicaciones, normal. Yo creo mis propias aplicaciones. ¿Bien? Ah, pero eso sí, ¿verdad, Estados Unidos? Ya no te vendo más tierras raras. ¿Quién salía perdiendo en toda esta bronca? ¿Quién salía perdiendo? Estados Unidos. ¿Y qué dijo Estados Unidos después? Ay, China, no te preocupes, era una broma nomás. Ah, todo tranqui entre nosotros, sigamos siendo amigos, sigamos produciendo, normal, utiliza mis aplicaciones. Ah, claro. Todo eso es porque las tierras raras son muy importantes para el desarrollo de tecnologías, televisores, tu laptop, como te digo, tu tablet. Es muy importante. Entonces, ahí estamos haciendo uso de un recurso natural, pero no de manera directa, sino de manera indirecta, porque ha generado una transformación previa. Claro. En el caso de ya los celulares, todo ello que tenemos nosotros, van a cumplir una función de satisfacer necesidades. Hoy en día podemos decir que nuestro celular, nuestra tablet, es de poder estar conectados y recibir una educación mediante ella. Pero si retrocedemos el tiempo, bien, retrocedemos el tiempo, en una situación normal, algunos no tenían ni siquiera celular, ¿no? En últimas instancias. ¿Y cuál fue la excusa perfecta para decirle a papá, mamá que nos compraran un celular? ¿Cuál fue la excusa perfecta? Una de las excusas fue, necesito estar comunicado, ¿verdad? Otra de las excusas, papá, mamá, es que en la academia o en el colegio me dejan muchos materiales PDF, entonces para yo poder tener acceso a ello necesito un celular que lea PDFs, ¿no? Después, también para, mamá, pero mi celular también tiene que tener, poder conectarse a la red de Wi-Fi, ¿no? Sí, porque tengo que estar conectado siempre, en todo momento, para que me envíen ahí los trabajos. Son las cosas perfectas, pero todos esos elementos que nosotros tenemos en casa hoy en día y toda esta tecnología es gracias a los recursos naturales de los minerales que se extraen mediante la minería. Entonces, aquellos que digan no minería, tendrías que estar diciendo no a la tecnología. ¿Te das cuenta? No va a ser nuestro tema del día de hoy, eso lo vamos a pasar todavía para un tema de actividades económicas, pero quiero que ya lo vayas pensando. O sea, no tenemos que ser tan radicales a los pensamientos que tenemos, sino que también tenemos que buscar opciones. Opciones. ¿Bien? Mejorar la minería, sí, pero ¿cómo mejoraríamos la minería? ¿Qué opciones podemos presentar?
o qué ejemplos podemos coger y ver si se adecúa a nuestra realidad. Ujú. Bueno, vamos a ponernos acá en los recursos naturales. Como te dije, son aquellos elementos o componentes de la naturaleza cuya función van a ser satisfacer nuestras necesidades de manera directa e indirecta. Pero recuerda que estos recursos naturales también tienen un valor actual o potencial. Actual quiere decir que en el mercado ya se le ha reconocido con un valor monetario, y potencial porque todavía en el mercado no tiene un valor determinado, pero podría ser que en un futuro estos elementos puedan adquirir algún valor. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo por muchos años, estamos hablando hasta el año 1700 o antes del año 1700, el petróleo simplemente era ignorado. Tú estabas por ahí picando un cerrito, ya estabas picando tu cerrito para construir tu casa y de repente dabas un picotazo y comenzaba a emergir un líquido viscoso negro. La gente siempre dice, qué mala suerte, ya no podré vivir acá, tendré que cambiarme a otro espacio a vivir, voy a buscar otro lugar donde vivir. Y abandonaban ese lugar y se iban a otro espacio donde vivir. Igual, estaban arando el suelo y de repente salió un líquido viscoso negro. De igual manera, qué mala suerte que tengo, ¿no? No, esta tierra ya no puede ser utilizada para la agricultura, tengo que irme a otro espacio. Y volvieron a abandonar esos lugares. Pero con el pasar de los años, con la segunda revolución industrial, se dieron cuenta de que ese material viscoso negro, bien, era el petróleo, que hoy en día tiene un valor muy alto dentro del mercado. Bueno, con una pequeña recesión en este 2020 por el desarrollo de esta gran pandemia, ¿no? Pero ahí vemos la importancia, ¿ves?, de hablar de un valor actual o potencial. Los recursos naturales tienen diversas importancias, ¿ya? Una de ellas, y es la que mencionaba en la parte inicial de la introducción de este tema, es que genera fuente de riqueza económica. Claro, si yo vendo los minerales, por ejemplo, me genera divisas. Si yo vendo las hortalizas, tubérculos, igual me genera una ganancia monetaria. Estamos viendo ahí fuente de riqueza económica. Ahora, pero otra de las importancias de este recurso natural es que va a permitir satisfacer nuestras necesidades, que es propio de nuestra existencia, ¿no? Tener diversas necesidades. Pero sabemos que nuestras necesidades no son limitadas. ¿Cómo son nuestras necesidades? ¿Cómo son nuestras necesidades? Ilimitadas, muy bien. ¿Y los recursos naturales? Usted ya ha llevado su curso de economía. Limitadas, muy bien. Nuestras necesidades son ilimitadas, pero los recursos naturales son limitados. Es así que para poder satisfacer gran parte de mis necesidades, tendré que transformar muchos de estos recursos naturales. Para transformarlos, haré uso de la industria. La industria transforma a estos recursos naturales, por eso decimos que los recursos naturales es materia prima de este tipo de actividad, de la industria. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo sed y solamente me enfoco en la naturaleza, podré hacer uso del agua para satisfacer mi sed, ¿no? O por ahí de algunas frutas que también van a generar la satisfacción de mi sed. Pero en la actualidad, el alcance tecnológico, con la evolución de la industria, si yo tengo sed, ¿qué puedo utilizar para satisfacer mi sed? ¿O qué puedo adquirir para satisfacer mi sed? ¿Qué puedo adquirir? Claro, una gaseosa. Ya puedo ir también a comprarme una botella con agua. Puedo comprarme un frugos o un rehidratante. O sea, tengo diversas opciones hoy en día. O sea, ya tengo sed y no solamente me limito a un solo elemento, sino que se han generado una gama de todos ellos. Tengo hambre. Puedo ir a la tienda, comprarme una galleta, una conserva de atún, o por ahí quizás
algunos queques, ¿te das cuenta? Todo eso me está permitiendo justamente los recursos naturales enfocados en la industria. Ahora, otro de los puntos importantes es que los recursos naturales también tienen ese punto de aportar a la industria farmacéutica, o ser un medicamento, mejor dicho. En primera instancia, yo puedo utilizar los recursos naturales para aliviar alguna enfermedad que yo tengo. Por ejemplo, el eucalipto, que ha sido muy utilizado en estos últimos meses, sigue siendo utilizado. Pobre eucalipto, no sé qué ha hecho. El siguiente, la tara, por ejemplo, que la puedo utilizar y sé que me va a aliviar el dolor de garganta, o en el caso de si tengo ya flema, el eucalipto, que me va a permitir expectorar, ¿no? Esos son recursos naturales de manera inmediata siendo utilizados para la medicina, pero también pueden ser procesados y abastecer a la industria farmacéutica, ¿sí? La industria farmacéutica ha utilizado nuestros elementos naturales para crear esa solución a nuestras enfermedades. Bien, Denis, eso es válido, pero eso lo vamos a ver más adelante, en desarrollo sostenible. A ver, se les considera como base de la economía de la sociedad humana. De su uso depende la sostenibilidad de las actividades económicas. Clasificación. Tenemos dos tipos de clasificaciones, según su origen y según el tiempo de regeneración. A ver, según el origen puede ser animal, o sea, comprende toda la fauna, por ejemplo. Puede ser vegetal, comprende toda la flora. Y puede ser mineral. Esta comprende todos los minerales e hidrocarburos del planeta. Profesora, ¿pero los hidrocarburos no son minerales? No. A ver, lo que pasa es que para definir a un cuerpo, a un mineral, tiene que cumplir con ciertas características. Y los hidrocarburos no presentan esas características, ¿ya? Por eso es que se hace esa diferencia. Pero si te preguntas, según el origen, los hidrocarburos, ¿en cuál de ellas se establece? Ah, ya, origen mineral. ¿Ya? Origen mineral. Ahora, tomemos en cuenta el tiempo de regeneración, o también llamada de renovación. Son distintos. Tenemos los llamados renovables y los no renovables. Vamos a comenzar a identificar a quienes llamamos como recursos renovables, y para eso vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Dice, son aquellos recursos cuya naturaleza, ¿no? Recursos de la naturaleza cuya existencia no se agota. Bueno, esta definición no es tan cierta, ¿ya? ¿Por qué? Porque los recursos naturales sí pueden llegar a agotarse. Así que en vez de quedarte con este concepto de no se agotan, recuerda que son elementos, acá te lo escribo mejor, ¿ya? A ver, los recursos naturales del tipo renovable son aquellos cuya velocidad de consumo es menor a la velocidad de regeneración. ¿Listo? O sea, se regenera tan rápido que a pesar de que yo lo consuma, esta se sigue recuperando. Claro, la recuperación es muy rápida. Muy bien por ahí. ¿Y chicos? Son aquellos cuya velocidad de consumo es menor a la velocidad de regeneración. La flora, la fauna. Todos los días comes papa, pero aún así podemos seguir encontrando papas en el campo. Todos los días comemos quizás por ahí hortalizas, pero sí, seguimos encontrando hortalizas en el campo. O sea, nuestra velocidad de consumo es muy lenta. Y esto permite que se recuperen los recursos. Agua. Por ahí la pregunta que siempre me realizan los estudiantes es acerca del agua. Profesora, por el calentamiento global, los casquetes polares, los nevados se van a descongelar. ¿Es así que en algún momento el agua se va a acabar?
No, porque el ciclo del agua sigue presente. Evaporización, condensación, precipitación, escorrentías. O sea, sigue presente. Lo malo es si lo contaminamos, si le echamos aditivos químicos. Ahí sí sería perjudicial para nosotros. ¿Por qué? Porque este llegaría al mar y al momento de evaporarse se evaporaría con todos esos aditivos químicos y llegaría a nosotros a la zona continental en los ríos como con aditivos químicos y ahí sí ya no podríamos consumir ese recurso. Entonces, los recursos renovables pueden no agotarse. Falso. Si yo hago un uso inapropiado, podría generar el agotamiento. Si hago un uso inapropiado, yo podría generar el agotamiento. Por ejemplo, ¿no? Ahorita tenemos nosotros en grandes cantidades los pollos, ¿no? En todos lados encontramos pollo, pollo, pollo. Pero si nosotros seguimos consumiendo en grandes cantidades a esta ave, en algún momento podríamos generar la extinción de la misma. Claro. Entonces, decir que no se agotan no se acopla mucho a la realidad. ¿Perfecto? Ah, muy bien, Denis. Claro, esto lo voy a aclarar acá justamente. Ello. Ya, los recursos permanentes son los que siempre, bueno, relativamente siempre están constantes ahí. Ya, vamos, borramos esto. Claro, Sonilia. No es tan rápida su proceso de agotamiento. No es muy rápido. Ahora sí, estos recursos cumplen con un ciclo de regeneración, pero su ciclo de regeneración es bastante rápido. ¿Listo? O bastante veloz. Y tenemos por acá a las energías alternativas como la radiación solar, la energía eólica y la geotérmica. Ahora, dentro de los renovables tenemos dos tipos de renovables. ¿Ya? Tenemos los renovables verdaderos y los renovables aparentes. ¿Quiénes son los renovables verdaderos? Son aquellos cuya existencia se da mediante un proceso de reproducción. ¿Y quiénes se reproducen? Las plantitas y los animales. Solamente ellos serían considerados como recursos renovables verdaderos. Bien, verdaderos. Ahora, renovables aparentes, ya, los renovables aparentes son aquellos que no se reproducen. ¿Quiénes son los que no se reproducen? El agua, el suelo, el aire, por ejemplo, la radiación solar. Ellos no se reproducen. Entonces ellos son renovables aparentes. Otro recurso renovable son los bosques. ¿Ya? Y bueno, hay que recordar que casi el 60% del territorio peruano está cubierto de bosques. Pero no todos los bosques se encuentran en la zona amazónica, pues tenemos algunos porcentajes en la región costera y en la región andina, cubriendo un total de 68,7 millones de hectáreas de bosque. ¿Qué más podemos decir de ella? Que en el caso de nuestro territorio, nosotros contamos con bosques tropicales, porque estamos en una zona climática del tipo tropical. Y ante ello, ocupamos diversos puestos. En extensión de bosques ocupamos diversos puestos. Ocupamos el 9º puesto de bosques en el mundo, ¿no? El 4º puesto de bosques tropicales a nivel mundial, porque existen otros espacios que tienen mayor extensión. 2º puesto a nivel de Sudamérica. Y eso sabemos que existe o que sucede debido a que en la zona de Brasil tiene mayor extensión, ¿no? Por ahí algunos quizás comiencen a, muy bien, Denise,
Por ahí algunos comienzan también a dudar o hayan encontrado algún otro tipo de documento donde se habla de que la zona de Colombia también tenía pues una mayor concentración de bosques tropicales y algunos nos indican que hasta era superior al que presenta el territorio peruano. Sí, pero en Colombia su extensión de bosques se ha ido reduciendo debido a la deforestación porque los pobladores se han enfocado en sembrar sobre todo café. Entonces han sacado los bosquecitos. Ahí podemos encontrar su influencia, por ejemplo. Bien, vamos por acá. Importancia de los bosques. Una de sus importancias es que nos permite obtener la famosa celulosa para la producción de papel. ¿Ya? También los arbolitos son en los espacios donde se concentra el hábitat de diversas especies. También genera producción de sombra y sobre todo la famosa termorregulación. ¿Te acuerdas? Que habíamos visto eso en el clima del Perú hace un par de meses atrás. Bueno, meses no, hace un mes creo que atrás nada más. Claro. También genera la estabilidad de los suelos, evitando que las lluvias se lleven a todos los suelos o laven los suelos. Filtra el agua hacia la llamada napa freática. Sí, permite que el agua no simplemente discurra de manera superficial, sino que ingrese hacia la napa freática. Y también son a base de un sumidero. Recordemos que un sumidero es un lugar donde nosotros desechamos justamente las cosas que no necesitamos o que no nos es útil, ¿ya? En ese caso sería los famosos sumideros. A ver, vamos por acá. El agua como recurso. El agua también es otro de los recursos naturales e importantes dentro de nuestro, no solamente nuestro territorio, sino que a nivel mundial es uno de los más importantes. ¿Ya? A ver, por acá. Tomemos en cuenta de que el agua va a recuperarse mediante el famoso ciclo del agua. ¿Listo? Se recupera de esa manera. Mediante el famoso ciclo del agua. A ver. Presenta prácticamente 4 fases. Esto ya lo habíamos visto, creo. Ah, no, con ustedes todavía no hemos visto esto, perdón. 4 fases. La primera fase es la evaporización. ¿Listo? En este caso, el mar se calienta y eso permite que se forme el vapor de agua. Ese vapor de agua, debido a la presencia de la radiación solar, se sigue calentando, sigue ascendiendo y forma las nubes. Dice, se condensa y forma las nubes. Y al condensarse también son desplazadas por los vientos. Al llegar a otro espacio con una variación de presión distinta, se comienza a generar la precipitación. Posterior a ello, las aguas, algunas discurren de manera superficial, pero otras se desplazan por el interior. ¿Ya? Algunas de manera superficial, otras por el interior. A eso le llamamos el ciclo del agua. Ahora, la distribución mundial. Se dice que en el caso de nuestro territorio, en el caso de las aguas dulces, solamente se presenta un 3% del total y un 97% de salada. Sabemos que hay una gran contribución en las aguas saladas, ¿no? Otro punto, y antes de pasar a lo siguiente, recuerda que 3/4 partes de la superficie terrestre está cubierta de agua. Ya las 3/4 partes cubierta de agua. O sea, casi hablamos entre un 75, algunos hablan de un 71% o 75% de la superficie cubierta de agua. Una aproximación es nada más. Ahora bien,
Esa agua dulce, ¿ya? Esa agua dulce se va a dividir en tres grupos. El primero serían las reservas de agua congeladas, ¿ya? El 79% son aguas congeladas, claro. Esa es la mayor reserva de agua dulce. Te van a preguntar, ¿dónde encontramos la mayor reserva de agua dulce? ¿Te das cuenta? 69% a casquetes glaciares, ¿ya? O también la criósfera, ¿listo? Criósfera, que quiere decir la esfera congelada, o sea, la esfera congelada abarca todas las superficies congeladas en el planeta, tanto los casquetes polares como los nevados. ¿Bien? El 30% se encuentra en la napa freática. Esto el 30% de la napa freática. Y solamente tenemos acceso directo, bien, acceso directo al 1% de agua dulce en la superficie. Solamente tenemos acceso al 1%, de manera inmediata por si acaso. Claro, es que a la napa freática tenemos también acceso nosotros, pero tenemos que, en este caso, crear pozos. Entonces ya no es como que de manera inmediata, pues, ¿ya? El agua en el Perú, recuerda que la actividad que menos consume agua es la minería. Si te das cuenta es un 2%. En el caso de la industria, un 6%. La domesticación un 12% y la agricultura un 80%. O sea, es bastante en el caso de la llamada agricultura. Si ellos utilizan demasiada agua, o sea, se está desperdiciando agua en el desarrollo de la agricultura. Doméstico nosotros utilizamos un gran porcentaje. Según la FAO, el peruano utiliza alrededor de 250 litros, pero lo recomendable a nivel mundial por la FAO, ¿ya? O también conocida como la ONU en este caso, ¿ya? Es 50 litros diarios. Y miren, nosotros hemos casi más que triplicado, ¿no? Ya hemos subido casi 5 veces más lo permitido lo sugerido por la ONU. Quizás hay algunos digan, no profesora, pero yo no utilizo mucha agua, ni me baño siquiera, algunos dirán. No, pues bueno, eso no implica. Lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Tú utilizas agua para lavar los platos, por ejemplo, en casa, o para la limpieza de la casa, para cocinar, desayuno, almuerzo y cena, en todos esos momentos utilizas agua. Para el lavado de los productos, igualmente utilizas agua. Para tu aseo personal, utilizas agua. Tu refresco, por ejemplo, ¿no? Que a veces tomas a media mañana, también necesitas agua. O sea, todo lo que utilizamos nosotros, utilizamos grandes proporciones de agua y eso implica que estemos utilizando quizás a veces más de lo que necesitamos. Algunos no, por ejemplo, les encanta abrir o estar jugando con el agua, ¿no? A llenar globos, estar tirando globos con agua por ahí en los meses de carnavales, por ejemplo. Ya, con ese tipo de actitud estamos utilizando más agua de lo que necesitamos, por ejemplo. Aunque en esta situación, en esta pandemia, se dice que hemos tenido como que un incremento en la utilización de agua, debido a que estamos constantemente lavándonos las manos, lavando todo producto que llega a nuestra casa. Todo eso ha generado un incremento. Pero también recordemos que hay población que hasta el momento no tiene acceso a agua y son los más vulnerables o más expuestos a contraer esta enfermedad tan temida. Ahora, el suelo. El suelo es la parte superficial de la corteza, es la cobertura de la corteza, también algunos le llaman, que se ha formado por el intemperismo de la roca. Como puedes notar en la primera imagen, en esta primera imagen, vemos que la roca ha llegado hasta la parte superficial, pero gracias a la radiación solar, a la lluvia, se ha generado el fracturamiento. Y mira cómo se ha fracturado en pequeñas porciones
donde las plantitas han aprovechado para crecer o desarrollarse. Ahora, como están las plantitas ahí, las raíces también van a colaborar en el proceso de fracturamiento de la superficie. Entre más tiempo pase, mayor superficie o mayor suelo habrá. Ahora, en el caso de los suelos, también tenemos diversas importancias. Si hablamos de manera directa, importancia para el hábitat de algunas especies, pero también es el soporte de las plantas, ya que las plantas van a necesitar de los suelos para desarrollarse. Entonces, para eso también se genera el depósito natural de agua. Permite, dice, el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. En el caso de ganaderas es porque permite la condición apropiada para obtener pastos, y en el caso de la agricultura, porque sobre ella se va a desarrollar el crecimiento de las plantitas, ¿no? De las diversas plantitas que pueda tener el poblador o el agricultor. Ahí tenemos una distribución de los suelos en el Perú. Ahora, recuerda que el territorio peruano tiene escasos suelos agrícolas, muy pocos suelos agrícolas. Solamente o alrededor, perdón, del 6% de nuestros suelos son agrícolas. Es muy escaso. Sigamos por acá. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, que la FAO, que es la Organización de la Alimentación y la Agricultura, indica que el suelo es un recurso del tipo no renovable. ¿Ya? Eso ha sido pregunta, por ejemplo, en el examen de admisión de la UNI. Preguntaron si, según la FAO, el suelo es un recurso renovable, verdadero o falso. Y eso es verdadero, es un recurso no renovable. Pero solamente tomando en cuenta a la FAO. Por lo otro, se maneja que todavía es un recurso natural, tipo renovable, porque se regenera constantemente gracias al intemperismo de la superficie. Es claro, la materia orgánica, por ejemplo, que interactúa. Ahora entramos con los recursos no renovables. Dice, los recursos no renovables son aquellos que existen en cantidades fijas o bien aquellas cuya tasa de regeneración es muy lenta. Su velocidad de regeneración de recuperarse es bastante lenta, a diferencia de el consumo que yo puedo tener sobre ella. El consumo sí es mayor. Dice, se incluye a todos los minerales e hidrocarburos. Sí, ya dijimos que los minerales e hidrocarburos no es lo mismo, son distintos. Genera gran aporte al Producto Bruto Interno, claro, al PBI. Ellos están generando ese aporte. Y por acá pasamos. Ahora, como te dije, los renovables pueden ser de dos tipos, los minerales y los hidrocarburos. Ahí están los minerales, ¿no? Se clasifican, dicen, metálicos y no metálicos. Y en el caso de los hidrocarburos, tenemos presente el petróleo, el carbón y el gas natural. A ver, vamos con los problemas asociados, dice, al uso inadecuado de los recursos naturales. Bueno, lo que pasa es que los problemas son diversos y podemos iniciar como, por ejemplo, tomando en cuenta la deforestación. Si tomamos en cuenta ello, se dice que los suelos
han sido retirados de cobertura vegetal, pero tomando en cuenta solamente los árboles, ¿ya? La deforestación entonces es la pérdida de cobertura boscosa, porque si yo digo vegetal, como que se limita mucho a solamente a un tipo de producto o un tipo de elemento, ¿no? Entonces, por eso. En el caso del territorio peruano sufrimos de este tipo de problema porque la población desarrolla actividades como la construcción de carreteras, también la expansión de ciudades, ha contribuido que esta superficie pierda cobertura. También la producción de papeleras, ahorita le había explicado hace un instante, también la producción de la minería. Este es un problema que todavía no se ha podido erradicar, lamentablemente. También tenemos el desarrollo de la agricultura del tipo intensiva. Y claro, ahí puede existir quizás la duda, ¿no? Profesora, pero la agricultura intensiva, ¿eso de qué manera afecta? Lo que pasa es que los suelos de la selva son muy infértiles. Pierden con facilidad su fertilidad, si es que la tienen. La pierden con mucha facilidad la pierden. Y eso contribuye pues a que el poblador, después de un cierto tiempo de venir generando la agricultura en ese espacio, busque nuevos suelos. Y al buscar nuevos suelos, tiene que necesariamente deforestar. La deforestación se divide por sectores. Por ejemplo, tenemos en la selva, ya con fines agrícolas y ganaderas, eso es lo que predomina. Uy, perdón. Tenemos el desarrollo de la tala ilegal, sobre todo de maderas como el caoba y el chihuahua, ¿ya? El chihuahuaco, ¿ya? ¿Para qué? Para crear, por ejemplo, el parqué, ¿listo? El parqué viene a ser esas maderitas que se suelen colocar en el piso en vez de cemento, ¿no? También tenemos el desarrollo de la minería ilegal. Esto debido pues a la acción del hombre por extraer el oro de los ríos. Ahí está un cuadro sobre todos los departamentos que han sufrido una gran deforestación. Ahora, en la costa, la deforestación está relacionado a la extracción sobre todo del algarrobo para producir carbón que finalmente va a ser utilizado para hacer tu pollito a la brasa. O sea, cada vez que comes tu pollito a la brasa tienes que recordar que un algarrobo ha tenido que ser sacrificado para poder satisfacer tu necesidad. También el hualtaco, por ejemplo, utilizado para crear pisos de parquet. Tenemos la expansión urbana, ¿sí? El poblador siempre va a utilizar excusas como la necesidad de poder tener un lugar de residencia, ¿no? Donde vivir. Y ya te he dicho, no tiene nada de malo el hecho de invadir, lo malo está que el poblador no sea consciente de dónde está realizando ese tipo de actividad, dónde está invadiendo. Que a veces nuestro accionar puede generar la destrucción de algunos hábitats y por ende la extinción de algunas especies. Consecuencia de la deforestación, nuevamente tenemos diversas consecuencias, por ejemplo, la destrucción y alteración de los llamados ecosistemas, la pérdida de la famosa biodiversidad, la mayor emisión de dióxido de carbono, bueno, en realidad mayor concentración, porque en la pérdida de áreas boscosas lo que permite o lo que genera, perdón, es que ya no exista sumidero de dióxido de carbono. A ver, espérense, no quiere cambiar. Ahí está. Alteración del ciclo hidrológico, porque ya no va a haber quien filtre el agua hacia la napa freática. Y asimismo,
erosión de los suelos a causa de las lluvias, ¿no? Favorece la erosión, mejor dicho, no es que genere la erosión. Perdón, a ver, no se nota mi mouse, ahí está. Problemas que afectan al suelo. ¿Qué problemas podemos encontrar? Por ejemplo, podemos encontrar la salinización. ¿Qué es la salinización? Es el incremento de cobertura de sales o de una película de sales de manera superficial de los suelos. Esa tonalidad blanquecina que estás notando en la imagen, esos son justamente sales, ¿ya? Que están cubriendo todo el suelo y eso va a generar que ese suelo pierda fertilidad. Así que ya no vas a poder sembrar más ahí. Recuerda, la salinización puede ser de dos tipos, del tipo natural o del tipo artificial, llamada también antrópica. De manera natural son aquellos espacios que se inundan cada cierta temporada. En cambio, de manera artificial son aquellos espacios que se inundan siempre. Perdón, que se inundan a causa de la actividad humana, a causa del hombre. ¿Se pueden recuperar los suelos salinos? Sí, sí se pueden recuperar los suelos salinos. Ya. Exacto, Denise, por eso que hablábamos al inicio de la importancia de los árboles, en este caso por fijación de los suelos, el hábitat de las especies. Ah, y ahí me has acordado una pregunta. En el examen de admisión de San Marcos preguntaron, ¿cuál es la consecuencia principal ante la deforestación? Te voy a marcar, ¿cuál sería la consecuencia principal en base a la deforestación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál podría ser la consecuencia principal si yo desarrollo deforestación? Ya, pérdida de estabilidad en los suelos puede ser una consecuencia, pero la más importante acá sería la pérdida de hábitat de especies. Sí, esa es la consecuencia más grave que existe justamente en este sector. A ver, sigamos por acá. Ahí está. Las causas de la salinización puede ser natural, como te dije, son las que se inundan, o puede ser también artificial o también llamada antrópica, y es cuando el hombre interviene dentro del riego de estos suelos. Bien, en el Perú dice, hay salinización natural en los aguajes amazónicos y antrópica en los valles, pampas costeras o debido al sobreriego, ¿no? Ahí está, un espacio que ha sido totalmente deforestado y expuesto a la radiación y lluvia. Lixiviación. Este proceso a veces no se suele entender con facilidad. ¿Qué cosa es la lixiviación? Bueno, entiende, la lixiviación simplemente es cuando los suelos son totalmente descubiertos o dejados a la intemperie, ¿ya? Y las lluvias son intensas. Estas lluvias generan el lavado de los suelos, o sea, el retiro de los nutrientes del suelo. A eso se conoce como lixiviación. Lixiviación igual a lavado de suelos o retiro de nutrientes de los suelos. ¿Ya? ¿Dónde es común? ¿Dónde existen lluvias intensas? ¿Dónde están las lluvias intensas? Muy bien, las lluvias intensas están en la región amazónica. Pues ahí será donde constantemente se genera este tipo de accionar por parte de los suelos, ¿no? A ver, siguiente diapositiva entonces. No, acá faltaría las causas. Como te dije, puede ser de dos tipos. La que actúa de manera más rápida es cuando interviene el hombre. O sea, el hombre genera la deforestación
ahí se genera de manera más rápida la lixiviación. Porque también se puede generar de manera natural y es también por las lluvias, pero es de manera un poco más pausada, pues. ¿Listo? Es un poco más pausado. Sin embargo, el hombre interviene de manera más drástica. A ver, siguiente, entonces, dice, es común en la selva debido a las condiciones del clima y debido a la tala. ¿Ya? Al clima y a la tala. Desertificación, proceso por el cual el suelo y se sufre pérdida total o parcial de su capacidad productiva. Sí, pero esta discapacidad productiva que se genera en los suelos es a causa de la intervención del hombre. O sea, el hombre puede generar tanto la salinización o la deforestación y ante ello generar la desertificación. O sea, no solamente te quedes con desertificación igual al hecho de que no existan lluvias o que se ha perdido la humedad. No. La desertificación abarca la salinización, también abarca parte del proceso conocido como deforestación, por ejemplo. O sea, todo eso abarca. ¿Ya? Así que no te quedes solamente con uno. Al siguiente. Ahí están las causas, como te dije, la salinización, la deforestación. Y este último, que es el sobrepastoreo. Sí, el sobrepastoreo también genera la desertificación. Ahora bien, profesora, ¿pero qué entiendo por sobrepastoreo? Es cuando tengo gran concentración de animales que dependen de los pastos, ¿ya? Y porque tengo una alta concentración de estos animales, ellos simplemente comienzan a retirar todo el pasto completamente. O sea, no solamente retiran las hojitas, sino ya comienzan a retirar desde la raíz. Y eso contribuye pues a que se pierda los pastos. Ahora, quizás algunos se pregunten, profesora, pero los pastos no tienen mucha importancia, ¿no? Lo que interesa bastante son los árboles. Sí, pero los pastos también tienen una función muy distinta a la que hacen los árboles. Y seguro eso lo has notado en los parques. Cuando has ido a un parque, ¿ya? Y has estado ahí sentado o te has puesto a jugar, por casualidad has movido el pasto y has tratado de tocar el suelo, ¿no? Con tu palma, la palma de tu mano, por lo menos los dedos de tu mano, tocar el suelo. Y cuando has tocado el suelo, lo has tocado húmedo. Bueno, pues es que el pasto permite que la humedad no se pierda con facilidad. Ahora bien, pero también puedes notarlo tú, ya si quizás no me crees en este momento, y tienes en tu casa algún espacio en la cual sí se haya sembrado pasto, y un lugar donde no esté el pasto, a los dos échale un balde con agua. Y te vas a dar cuenta que el lugar que ha sido sembrado pasto va a demorar en secar, a diferencia del lugar donde no tiene pastos. Le echas el agua, un ratito está húmedo y después comienza a secarse rápidamente. Porque el pasto genera eso. Ahora, el pasto no cumple las funciones de los árboles, ya te lo dije. Así que en casa debemos sembrar árboles más que pastos. El Perú predomina, dice, la costa, aunque presenta en otras regiones. Sí, se presenta en la costa, en la sierra y en la selva, debido a este tipo de accionar, deforestación o el proceso de lixiviación, por ejemplo, las inundaciones de las chacras y bueno, y el sobrepastoreo. Desertificación en el Perú. Tenemos estas tres fases, ahí está, y de lo que hemos hablado, mira, selva, lixiviación, costa, salinización y sobrepastoreo, y acá en la sierra. Erosión hídrica. ¿Qué es erosión hídrica? Cuando las lluvias o el río se lleva todos los suelos, no te deja nada, te deja roca nomás. Esa es una erosión hídrica. Y el sobrepastoreo, que estaría relacionado con las zonas de las mesetas, ahí. Los pajonales, también, ¿no? La quema de pajonales, sí, porque algunos pobladores lo que hacen con los restos de la agricultura anterior es quemarlos. Y eso genera la infertilidad de los suelos.
Y ahora sí nos vamos al famoso desarrollo sostenible. Deme un instante, por favor. Bien, entonces comenzamos con el desarrollo sostenible. A ver, entiende como desarrollo sostenible al proceso en el cual vas a hacer un uso adecuado de los recursos. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces a definir qué cosa es el desarrollo sostenible y quién es el que propone justamente dicho proceso del desarrollo sostenible. Bien, a ver, por acá. Definición, ¿no? El desarrollo sostenible es el proceso en el cual se hace uso adecuado de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, pero a la par también no tengo que comprometer a futuras generaciones en el proceso de satisfacción de sus propias necesidades. A veces se habla de desarrollo sostenible. Utilizo solamente lo que necesito, no utilizo más de lo que no necesito. Porque si comienzo a generar una gran cantidad de agricultura, voy a cansar el suelo. Si sigo desarrollando la minería en gran escala, voy a también hacer que el suelo se quede sin ningún mineral. A eso te hace referencia. Este desarrollo sostenible también se conoce como el informe de Brundtland, porque justamente fue Harlem Brundtland quien propone dicha definición y dichos pilares, ¿ya? Ella hizo la investigación previa. Ahora, a este informe de Brundtland, algunos también lo conocemos como nuestro futuro común, el informe de nuestro futuro común. ¿Cuándo se desarrolló este informe del futuro común, o también conocido como el informe de Brundtland? En el año 1987. ¿Bien? En ella se trata de establecer un vínculo entre el desarrollo económico, el desarrollo social y los aspectos medioambientales. Dice, los tres tienen que interactuar, y cuando los tres encuentren un equilibrio, estaremos hablando recién de desarrollo sostenible. Cuando los tres encuentren un equilibrio. Antes no. Entonces, tomemos en cuenta estos tres pilares: económico, social y medioambiental. ¿Qué te dice? Que tú puedes aprovechar los recursos de la naturaleza, pero eso sí, no la alteres, porque si no, esta naturaleza ya no te podrá brindar los mismos recursos. O sea, utilízalo con responsabilidad, mejor dicho. Ahora, la venta de esos recursos naturales te va a generar un aspecto económico positivo, pero ese aspecto económico positivo, una parte tiene que estar enfocada a la población y otra parte al medio ambiente, con el fin de conservar este espacio y el fin de reducir las necesidades de la sociedad. Eso es lo que te dice el desarrollo sostenible. Ahora, pero para lograr el desarrollo sostenible tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, establecer la famosa 3R. Algunos la conocemos, algunos quizás hemos ignorado bastante tiempo acerca de este concepto. Cuando me hablen de las 3R, me están hablando del proceso de reciclar, reutilizar y reducir. Reducir implica que, por ejemplo, ¿no? Si vas a llevar agua, o si vas a querer tomar agua en un espacio distinto a la de tu hogar,
trata mejor de utilizar pues botellas, en este caso los toma todo, bien, y trata de llevar tu agüita ahí. ¿Para qué? Para que no generes pues mucha producción, en este caso de botellas en el ambiente. ¿Ya? Si hablamos de reutilizar, estamos haciendo referencia de que hay algunos envases que nosotros adquirimos que podemos darle otro uso y van a ser igual de beneficiosos. Por ejemplo, en estos últimos meses ya hemos vivido pues esta pandemia, estamos viviendo esta pandemia en la cual nos ha exigido tener en casa muchas veces alcohol, tener también dispensadores de alcohol en gel o también jabón líquido. Algunos han optado por comprar varios frascos de de alcohol en gel o simplemente varios frascos de jabón líquido. Pero lo que no saben ellos, el hecho de utilizar tantos frascos, muy aparte de que gastas más, vas a generar mayor contaminación en el planeta. Lo que tú puedes hacer, por ejemplo, es haber comprado estos dispensadores de gel y de jabón y simplemente comprarte quizás un galón, ¿no?, de desinfectante, un galón de jabón líquido, un galón de alcohol en gel y recargarlo. Estás reutilizando un envase que en algunas instancias se pudo haber desechado, ¿no?, simplemente. Por ahí, ¿no? Algunos compran sus zapatos, compran también por ahí, en este caso, zapatillas, y siempre suelen venir pues en cajas, ¿sí o no? Claro, lo que puedes hacer ahí es darle otro tipo de utilidad a este tipo de frascos. Igual, las botellas de vidrio, ¿no? A veces lo desechamos, simplemente. Claro, lo ideal siempre serían los de vidrio, en realidad. Sí, pero en este caso le puedes dar otra utilidad, que no sea directamente, en este caso, de utilizarlo como un instrumento de consumo diario. Sí. Lo ideal es el vidrio. Por ejemplo, ¿no? Muy pocos tienen la costumbre de utilizar en casa tupper de vidrio, que eso sería lo recomendable, porque como dice tu compañera, en este caso, los productos de plástico, muy aparte de que tienen tan solo un tiempo de vida muy corta, ellos también generan unas sustancias químicas que pueden ser nocivos para nosotros. A algunos les gusta calentar la comida en el microondas, pero lo colocan en un tupper de plástico. Sin darte cuenta, estás consumiendo algunos aditivos químicos que tiene ese tupper. Por eso calientas siempre en un plato o en todo caso un tupper de vidrio. ¿Ya? Y reciclar. Esta es una de las cosas que a veces no lo realizamos en casa. Por ejemplo, muy pocos en casa tienen diferentes tipos de tachos. Un tacho para papel, otro tacho para plástico y otro tacho para los restos orgánicos que se generan en casa, ¿no? O desechos que ya no los puedes simplemente clasificar. Bien, por ejemplo, sería necesario que tú en casa lleves a cabo esto de reciclaje. Botellas, en este caso también papeles. Ustedes utilizan bastante papeles para desarrollar sus problemitas. Y muchos de estos papelitos que han utilizado para hacer sus problemas han terminado en el tacho de basura. Sí. En vez de terminar en el tacho de basura con todos esos restos orgánicos, júntalos aparte. Y bueno, cuando ya tengas una cantidad dable, ¿no?, razonable, puedes ir a venderlo y tener una ganancia por ello. Igual con las botellas de plástico. Aparte de que ganas un dinero para que puedas utilizarlo en cualquier otra cosa, ¿no? Si por ahí se te provocó comer una galleta, puedas tener dinero para comprarlo, sin necesidad de estar pidiendo a papá, a mamá. Muy aparte de eso, estás contribuyendo también con el planeta, por ejemplo. Y no permitiendo que más plástico llegue simplemente a estar destinado en diferentes ambientes en la cual no se llega a tener una descomposición rápida o una destrucción rápida, ¿no? Ante ello, se ha creado, pues, para fortalecer todos estos pilares, se ha creado la famosa Agenda 2030. Ya desde antes existen otras agendas, ¿no? Pero la que vamos a dar cierta relevancia y también por el examen de admisión es la Agenda 2030. Esta agenda fue desarrollada por la ONU
bien, pero adaptada ya a la actualidad. Dice, ¿quiénes firmaron, o cuántos firmaron, perdón? 193 países, o también llamados estados, son partícipes de la Agenda 2030. ¿Cuándo se llevó a cabo la firma de todo esto? ¿O desde cuándo entró en vigencia? Desde el año 2015, ¿no? Se firmó toda esta Agenda 2030. Ahora, ¿cuántos objetivos se han dividido? Son 17, pero esos 17 objetivos se vuelven a subdividir en 169 metas, o sea, 169 puntos o estrategias que cada uno de los objetivos va a tener que abarcar. Todos los objetivos se han enfocado en 3 pilares: económico, social y medioambiental, aunque se le ha dado una gran relevancia a la parte social, porque nos enfocamos en el aspecto personal, el planeta, la prosperidad, la paz y la alianza mundial. Esos son los 5 puntos que voy a tratar de entablar en esta famosa Agenda 2030. Como puedes notar acá están los 17 objetivos del desarrollo sostenible. La primera va a ser lograr ponerle fin a la pobreza. Y este es uno de los puntos quizás que en esta situación ante el desarrollo del COVID ha tenido una ligera recesión. Si bien ya habíamos elevado, en este caso, hemos reducido la tasa de desempleo. Hasta el año 2019 se había reducido la tasa de desempleo. En este año 2020 hemos nuevamente incrementado, y también se ha incrementado más que otros años en la situación de desempleo. Se ha incrementado aún más. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es el hambre cero, o sea, la facilidad de poder adquirir nosotros productos necesarios para nuestra alimentación, ¿ya? Pero ¿cómo las personas van a poder adquirir alimento? Siempre y cuando podemos primero romper con este punto, que se evite la pobreza, que sería darles puesto de trabajo. Bienestar y salud. Reducir los cuadros estadísticos de mujeres, de mujeres no tanto, en este caso de embarazos, ¿ya? Que están siempre en riesgo de aborto, o sea, de aborto natural por si acaso. Lo que pasa es que una mujer siempre va a estar propensa a tener un aborto espontáneo cuando está embarazada, cuando antes no ha tenido pues un cuidado adecuado en su cuerpo, ¿no? Recuerda que en el caso de ustedes, las señoritas, ¿ya? Que si en algún momento tú decides tener un hijo, ya si están dentro de tus planes o proyectos a futuro, muy a futuro, ¿ya? Tienes que planificarlo todo desde antes de la gestación para que tú puedas ir ya tu cuerpo preparándola para poder recibir o concebir a un bebé. Si tú no preparas a tu cuerpo, eso te puede generar algunas dificultades personales. No sé si ustedes conocen de casos, por ejemplo, de mujeres que muchas veces a temprana edad pierden piezas dentales. Ya, esa pérdida de piezas dentales justamente se da porque no ha tenido una buena alimentación antes de concebir. Y también durante el proceso de los 9 meses o las 36 semanas, también la mujer tiene que tener una buena alimentación. Al margen de todo ello, claro, bienestar también antes del al momento de concebir el embarazo y después del embarazo. Porque recuerda que la mujer va a pasar por todo este proceso de transformación hormonal, ¿ya? Y es por eso que vas a encontrar una mujer embarazada riéndose un momento y de la nada tú le dices, oye, pero eso no lo hagas. Solamente por decirle eso no lo hagas, ella puede resultar llorando, porque es un cambio hormonal que existe en su sistema, ¿bien? Pero para poder contrarrestar todo eso tiene que también tener un buen cuidado ella. A eso también se enfoca mucho el bienestar de salud y bienestar, perdón. Los embarazos prematuros, los embarazos de adolescentes, darle quizás una solución a todo este tipo de situaciones que aún se presentan. Aunque esos puntos se comparten, aunque ese punto que te voy a hablar se comparte con el punto 4, que es la educación sexual. Ojo, no te concentres de que educación sexual solamente se vaya de un ámbito morboso, porque algunos lo ven como educación sexual algo morboso. No, educación sexual es hablar
con los estudiantes, en este caso sobre todo los que están en nivel secundaria, ¿ya? Hablar con ellos de que existen métodos anticonceptivos, ¿no? Hablar de las relaciones sexuales que existen, ¿ya? Hablar de los métodos anticonceptivos, pero también explicarle de las consecuencias de iniciar una vida sexual a temprana edad, de las consecuencias del uso de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y de las probabilidades de embarazos que se puede generar a pesar de utilizar métodos anticonceptivos. Esa es educación sexual. ¿Bien? O sea, no es todo pintártelo bonito, ¿no? Decir, no, eso es así, así. No, también es ser muy estrictos y hay que ser responsables cuando uno comienza con una vida sexual. Hay que ser muy responsables, ¿no? Ante todo ello. Por eso te digo, tanto implica el punto número 3 como el punto número 4. Ahora, el punto número 4, educación de calidad. Muy al margen de la educación sexual es el enfoque a la adquisición de conocimientos. Se dice que a pesar del lugar de donde tú vivas, ya donde hayas nacido dentro del territorio peruano a nivel mundial, tengas una educación apropiada. Nivel inicial, primaria, secundaria, estudios superiores, técnicos o profesionales, bien, tengas la certeza que en ese lugar donde te estás formando cognitivamente, tengas las herramientas necesarias para poder afrontar el mundo, ¿no? No que el hecho de que yo haya nacido, por ejemplo, cerca de las pampas del Géat, en Madre de Dios, implique que mi educación sea muy pobre, a diferencia de una persona que nació, por ejemplo, por Surquillo o Miraflores, por ejemplo. No, que mi educación tiene que ser equitativa, de la misma manera, independiente de la condición social, de mi credo o de mi cultura. Eso es lo que dice, ¿no? Claro, es un sueño todo eso, pero eso es lo que implica supuestamente los objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030. Otro punto. En este 2020, la educación ha tenido una gran recesión, se dice. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos los estudiantes, sobre todo ¿qué sería la educación formativa inicial, primaria, secundaria? Ya formativa como sociedad, mejor dicho, ha tenido una recesión debido a que no todos los alumnos cuentan con dispositivos electrónicos como para adquirir una educación a larga distancia, lamentablemente. Esta ha sido una gran pausa para muchos de nosotros. En el caso de ustedes no tanto, se dice ¿por qué? Porque ustedes ya son estudiantes con mayor edad, ¿bien? Y las decisiones ya las están tomando ustedes porque están enfocados a otro tipo de visión. Entonces te estás educando ya porque tú eres responsable. En cambio los chicos hasta casi al quinto año de secundaria son un poco más, se movilizan porque papá, mamá están detrás de ellos constantemente. Tienen que estar detrás de ellos hasta que ellos tengan esa formación de que tomen decisiones de manera sola, ¿bien? De manera autónoma. Claro. Igualdad de género. En este caso, que no existan diferencias si tú eres varón o mujer, estoy hablando por el sexo de nacimiento, ¿ya? Así seas tú varón, mujer, tú puedas ser aceptado en cualquier especialidad que tú deseas y también tengas la misma oportunidad laboral. Por ejemplo, si yo te menciono, ¿ya? Una reunión de amigos, o amigos, me refiero a tanto chicos y chicas reunidos, y si quizás ha pasado eso en tu colegio, y de repente están riendo todos, de repente la chica da vuelta riendo y le tira un cachetadón a su amigo. Una cachetada le tira a su amigo. Dime, ¿qué pasaría en ese momento? ¿Qué dirían todos los que están ahí? Claro, todos comenzarían nuevamente a reírse, ¿no? ¿Y qué haría el chico? Simplemente, a pesar de que le haya dolido, sigue riendo, ¿verdad? Porque todos le han tomado como una broma. Pero, ¿qué pasaría si todos están haciendo, no tan riéndose, y de repente un chico le tira una cachetada a una chica? Todos indignados, ¿verdad? Todos indignados porque cómo es posible que él le tire una cachetada a la chica.
No, ni de broma, a las mujeres no se les toca ni de broma. Ya. Por ejemplo, ahí no estoy hablando ya de igualdad. ¿Mm? Recuerda que igualdad implica que tanto un varón respete a una mujer, ¿listo? Y también yo como mujer tengo que respetar a los varones. O respetar a cualquier persona, indispensable de su credo, indispensable de su enfoque social o su inclinación sexual, yo tengo que respetar. Eso es algo que todavía en nosotros no está muy arraigado. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de la ingeniería, si se presenta un varón y una mujer a un puesto de ingeniería de minas para que entren al socavón, ¿ya? Un varón y una mujer suelen darle la facilidad a los varones porque todavía existen ciertas creencias con respecto a que una mujer ingrese a una mina. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos con el otro punto. Educador inicial, educación inicial. Si yo les pregunto a todos ustedes, bien, casi, por no decir el 100%, me va a decir que en inicial tuvo una profesora. Inicial. Casi todos hemos tenido en inicial profesora, pero no profesor. ¿Ya ven? Casi todos, no digo todos, pero es casi la mayoría hemos tenido una profesora en inicial, pero no hemos tenido profesor en inicial, ni hemos visto profesor en inicial. Ah, porque eso también bien implica una diferencia en la igualdad de género. Es decir, que algunas carreras son para mujeres y otras carreras son para varones. Sí. Pero una persona puede ser educador de inicial, sí lo puede ser. Si tiene la vocación, si tiene la paciencia, si tiene sobre todo la vocación más que la paciencia, la vocación, créeme, lo puede hacer. Indispensable que seas varón o mujer. Tú puedes decidir la profesión que mejor te plazca o mejor se adecue a tu estilo de vida. A algunos les gusta las matemáticas, bueno, pues puede ser ingeniería, puede ser medicina. A algunos les gusta bastante la lectura. Ingeniería sí necesito lectura, pero no todas las ingenierías en la misma manera. Quizás medicina, porque ella sí necesita bastante lectura. O la parte social, ¿bien? Derecho, administración, todo ello, porque también necesitan lectura. ¿Te das cuenta? Y tú vas buscando el equilibrio en cuál te puedes desarrollar mejor. Y quizás tu enfoque no sea mucho en la parte intelectual, pero sí en la parte artística. Ya pues, danza o arte, teatro, por si acaso. Nunca menosprecias a alguien que estudia teatro. Al contrario, trata de admirar lo que él realiza. Porque estudiar teatro, ya estudiar arte, es realmente bastante complejo. Un actor de teatro, no las de telenovelas, esas que están ahí, mucho menos peruanas, ya estamos hablando de teatro, así sea teatro peruano e internacional, estas personas se han preparado muy bien, porque ellos saben de música, saben música, me refiero a que saben cantar y saben tocar instrumentos. Saben la habilidad también de poder representar cualquier tipo de personaje. Y saben modular su voz. Eso es algo que nosotros no podemos muchas veces. Claro, si tú tienes habilidad, flexibilidad en tu cuerpo, estudia danza. ¿Por qué te vas a limitar? No, o sea, nunca tienes que limitarte y nunca tienes que dejarte de llevar por lo que digan las personas. Recuerda desarrollar algo que más te agrade. Vamos con el siguiente punto. En San Marcos no sabría decirte, no he buscado información. Creo que cada uno tiene que ser consciente a la profesión que quiera enfocarse y buscar información, cuál es la mejor universidad. Si es que no tengo posibilidades económicas, bueno, buscar cuáles están a mi alcance económico y ver quién me genera las mejores condiciones para enfocarme en ese tipo de actividad. Sí, teatro ganan mejor en realidad, ¿eh? Teatro, danza. Claro, Denis, eso tiene que ver mucho también con el desarrollo de nuestros hemisferios en la cabecita, ¿no? Nuestros hemisferios del cerebro, claro. Chicos, entonces cada uno tiene que ver en qué se enfoca mejor. A ver, agua limpia y saneamiento. Acceso, todos tenemos que tener acceso a agua, en este caso potable, para poder satisfacer nuestras necesidades básicas,
Pero lamentablemente, nuevamente con el COVID, ha habido una recesión, parálisis de muchas obras. Energías asequibles y no contaminantes, paneles, por ejemplo, cambiar las energías contaminantes por energías alternativas. Crecimiento, bajo descenso y crecimiento económico. Que todos tenemos derecho a tener un trabajo digno, en la cual no nos estén explotando, sino que tengamos también todos los beneficios adecuados. Este es algo que todavía... ya, perdón. Señor Tarado, mi garganta que sonaba medio raro. A ver, que todos tenemos el derecho de acceder a un trabajo en el cual nos cubra las necesidades básicas y nos permite tener acceso a algunos aspectos como un seguro, por ejemplo, ¿no? Lo que también son las gratificaciones, también en cuenta ello, porque hay empresas que a pesar que llega Navidad, a pesar que llega el mes de julio, no te generan ningún tipo de gratificación. Entonces, todo eso implica el punto número 8. Número 9 dice industria, innovación e infraestructura, mejorar el desarrollo de las industrias, reducción de las desigualdades. Esto implica, independiente a mi orientación sexual, independiente a mi cultura, a mi credo, tengo que ser tratado de la misma manera por todos. ¿Bien? No, por ejemplo, a veces llega un amigo que es de la selva, al toque le ponemos el término, ¿no? Charapa, el apodo charapa. ¿No? El que llega de la sierra, aunque está mal utilizado, le dicen cholo. Cuando el cholo somos los que vivimos, los que hemos nacido acá en la costa. Nosotros somos cholos. Ya, ese tipo de términos, cuando sobre todo lo utilizamos como denigrante, es donde estamos incumpliendo con el número 10. Utilizar términos denigrantes. ¿Ya? Ciudades o comunidades sostenibles, de igual manera, no tener una gran tubulación en un punto. Producción y consumo responsables, utilización de los recursos de manera apropiada, acción por el clima, ver mecanismos que permitan reducir el incremento de la temperatura, vida submarina, garantizar la existencia de las especies que están en el mar, vida de ecosistemas terrestres, también garantizar la existencia de estas especies, no alterar el ambiente, ¿ya? Paz, justicia e instituciones sólidas, tener acceso a diferentes tipos de instituciones, ¿no? Un poder judicial, un poder legislativo, o quizás autoridades como la policía, ¿ya? Y de igual manera, tener la garantía de que si voy a ese centro, en este caso centro policial, me puedan atender con todas las garantías como si estuviera acá en la ciudad o estuviera en cualquier otro punto del país. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Bien, en vez de separarnos, hay que unirnos, aunque esto lamentablemente en esta situación del COVID no se está dando. ¿Por qué? Porque tenemos muchas diferencias de pensamientos y sobre todo económicos. Por eso que algunas personas, a pesar de que se decía, ¿no? No salgan de casa para evitar la propagación de la enfermedad, muchos sí salían de casa, a pesar que no había nadie en la calle, pero salían de casa, ¿no? Ya, ese ha sido uno de los objetivos que también se ha roto con esto de la pandemia. Claro. Entonces, tú tienes que ver cuáles de ellos tú sí podrías comenzar a generar un aporte. ¿En cuáles de ellos? ¿Bien? ¿Cuál se puede adecuar más a ti? En el caso de educación de calidad, tal vez apoyo a tus familiares que no tengan acceso a una educación dable, tú lo puedes hacer. O quizás también se participa de grupos, en este caso son grupos sociales voluntarios, en la cual llevan educación a pueblitos muy alejados. Pero eso ya lo haces tú cuando estés dentro de la universidad, porque vas a tener un poquito más de tiempo. Bueno, va a depender de qué profesión estés llevando a cabo. Y sí te recomendaría que participes de estos grupos sociales. Te vas a sentir muy bien contigo. De poder generar, de poder dar tu granito de arena a todo este cambio. ¿Ya? Es que lo que pasa es que todos estos objetivos, en realidad no hay un solo punto que se enfoquen a cada uno de ellos. Están mezclados. Por eso te dije, hambre cero implica de generar puestos de trabajo para que el poblador pueda tener un ingreso salarial y pueda
garantizar al menos sus alimentos, tanto desayuno, almuerzo y cena, durante todos los días de la semana. A eso refiere con hambre cero. Garantizar un puesto de trabajo. O sea, está relacionado también con la 1. Bien, chicos. No te van a preguntar uno por uno explícitamente, te van a dar un caso y te van a decir cuál de estos casos, en este caso te presentamos. Y en cuál se asocia más. Y ahí tú le vas a tener que asociar a uno de ellos. A veces se asocian hasta en 2. Sí. ODS significa Objetivos del Desarrollo Social. Bien, chicos, vamos a pasar ahora sí a la práctica. Vamos a darnos 5 minutos para las primeras 5 preguntas y viendo eso, cómo nos va con el tiempo, tal vez damos otros 5 minutos más o si no ya pasamos de corrido a hacer la práctica completa, ¿ya? 5 minutos nada más. Acá tienes el punto 6. Bien. Esto es lo que busca el punto 6, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos y todas. Ahí está. La garantía de la presencia del agua. ¿Bien? Bien, chicos. A ver, vamos con la pregunta 1. ¿Cómo es eso? Pues Alexander. No, nada que ver. Muy bien, Nilo, Alexander, bien. Muy bien, Cintia. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Denis. Sonile. Muy bien. Lady. Muy bien, vamos a ver si esa es la respuesta, chicos y chicas. Lady, Daniel, muy bien. A ver. Indique un elemento de la naturaleza cuya extracción acelerada genera su agotamiento y al ser considerado un recurso no renovable. Muy bien. El agua superficial, no, eso es un recurso renovable. Biodiversidad también es un recurso renovable. El petróleo, muy bien, el petróleo sería considerado un recurso no renovable y justamente si extraigo demasiado de él, puedo generar su agotamiento. Los camélidos es un recurso renovable. Por ende, la respuesta de la 1 sería casa. Muy bien, tomando en cuenta su tiempo de regeneración, pueden clasificarse en renovable y no renovable. Claro, el petróleo es un tipo de combustible fósil. Ya, muy bien, Alexander. Muy bien, muy bien. Nilo, ya, muy bien, Nilo. Vamos a dejar que tomen pantallazo primero. Bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Uy, perdón. Ya, ahí está con la clave. Perdón que no le haya puesto no haya marcado la clave. Ahí está. Bien, vamos con la siguiente pregunta, entonces. Pregunta 2. Muy bien, Nilo. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Denis. Muy bien, Alexander. Ya, creo que nadie más. Denis, que hace un instante también dio sus claves. Sonile, muy bien. A ver, el recurso hídrico es una fuente básica para el desarrollo de diversas actividades económicas y para generación de electricidad. Esta última está asociada principalmente al uso de las aguas de los ríos, ¿verdad? A ver, una clave que me hable de ello o que me explique de ello. Los nevados de la cordillera occidental, no, los nevados no, ahí estaría el origen nada más de los ríos. Los ríos de la vertiente del Amazonas, sí. ¿Y por qué explícitamente la vertiente del Amazonas? Porque sus ríos tienen mayor cantidad de agua, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Las corrientes del agua de aguas de la vertiente del Titicaca podría ser, pero en este caso, los ríos de la vertiente del Titicaca, sus ríos tienen poco caudal. Pues entre la selva y el Titicaca, el de la selva es mayor. Pues. Igual, entre la costa y la selva sigue siendo mayor. Y en su momento les voy a explicar por qué. Claro, Denis, también por la presencia de los pongos.
pero es un tipo de geomorfología que se está aprovechando. Perfecto. Ahí está, entonces, chicos. Pregunta 2. Barco. Ya, 2 barco. Pantallazo, por favor. Bien, siguiente pregunta. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Cintia, Alexander, Denise, Lady. Y vamos a leer la pregunta. Dice, según instituciones oficiales de la deforestación en la costa norte, es causado principalmente por la tala ilegal del árbol de algarrobo para abastecer a los hornos de las pollerías de leña. Esta deforestación está afectando, o sea, ¿dónde encontramos los algarrobos? Ya sé que la encuentra en la costa, pero ¿qué tipo de ecorregión era? Muy bien, la ecorregión costa, la ecorregión era acá en la costa, el bosque seco ecuatorial, que se ubicaba en la zona, por la zona de Tumbes, ¿verdad? Tumbes, la muy bien. Por ahí que había puesto, allá. Muy bien, Denise. No hay problema. Ahí está. 3, avión. El bosque seco ecuatorial lo podemos encontrar en alguna extensión de lo que nosotros llamamos como selva. Claro, era parte del Valle del Marañón, ¿verdad? Claro, por ahí lo encontramos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Denise. Siguiente pregunta, pregunta 4. El MINAN informa que el 90% de la deforestación en la Amazonía del Perú se debe al avance de la agricultura, principalmente del café, en un 50%, el cacao y la palma de aceite en un 3%. Otro porcentaje se debe a la tala ilegal de especies como caoba y el cedro. Del enunciado se logra deducir que principalmente la causa de pérdida de bosques es... Muy bien, Alexandra. Muy bien, Denise, Cintia, Sonile, Lady, Eliana, muy bien. Sería la agricultura. A ver, ganadería, actividad agrícola, la B. Exacto, a causa de la agricultura. Pantallazo, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Denise. Señale qué problema implica la degradación de tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas, producto del factor como variaciones climáticas o actividades humanas. Ya, muy bien, Sonile, Lady, Kenneth, Cintia, Eliana. Ay, perdón, para que me cuenta. Ya, listo. Sería la desertificación, ¿no? Desertificación. Perfecto. Ahí está. A ver, deforestación no podría ser porque tendrían en el enunciado decirme la pérdida de cobertura boscosa debido a las actividades humanas. Ahí sí sería deforestación. No puede ser salinización porque tendrían que decirme, ¿no? Se forma una cobertura blanquecina sobre la superficie debido al sobreriego. O qué tipo de proceso se genera por el sobreriego. Ahí sí sería salinización. Pero acá me están preguntando la degradación de las tierras áridas, o sea, secas, semisecas,
subhúmedas secas, o sea, que no tienen agua prácticamente, producto a factores como variaciones climáticas, cambio climático ha generado que pierda humedad de ese ambiente, o también por las actividades humanas. Quizás el hombre lo que ha hecho es simplemente aislar ese espacio. A eso se llama desertificación. 5 down. Vamos allá. Sí creo, podemos dar. Ah, no, ya son 48. No. Sigamos mejor. Sí, sigamos. Pregunta 6. En el Perú, la desertificación es un problema crítico y creciente por la pérdida de la capacidad productiva del suelo. ¿Cuáles son las causas de este problema? Eso nos están preguntando en la 6. A ver, por acá, no sé si estas son la parte de las respuestas. Mira, vamos a... Denise, muy bien. Alexandra, Sonile, Denis, Lady, Cintia, muy bien. Esta es la respuesta de la pregunta 6. Vamos a ver. Me piden las causas, ¿ah? Las causas del problema. Manejo inadecuado del agua que provoca salinización. Sí, podría ser una de las causas. Cultivo en tierras de elevada pendiente que genera la erosión edáfica. Sí, como en el caso de la región andina, ¿te acuerdas? Hablábamos de erosión edáfica. Claro, eso es debido a la pendiente. Si no hubiera pendiente, no hubiera erosión edáfica. Sobrepastoreo de lomas costeras. El sobrepastoreo no se da en las lomas, porque las lomas solamente es un ambiente que reverdece en la época de invierno. Los pastos están en la parte baja, así que por eso es falso. Claro, y también podríamos asociarlo a la región andina, a la zona de las mesetas, ¿no? Podríamos asociarlos ahí. Perfecto, muy bien, Denise. Y la tala ilegal del bosque seco ecuatorial. También el algarrobo. Así que la respuesta sería 1, 2 y 4. Barco, ¿verdad? Ahí está. Ahí está la deforestación. Y ahí está la tala. Uy, se fue. Ya. Vamos a la siguiente. Muy bien, Denise. Se llama lixiviación el fenómeno de desplazamiento de sustancias solubles como arcillas, sales, humos, hierro, ¿ya? Causado por el movimiento de las aguas del suelo. Esto provoca que algunas capas de suelo pierdan sus componentes nutritivos, se vuelvan más ácidos y a veces también originan toxicidad. El clima muy húmedo, la vegetación natural sobre toda la deforestación sirve de protección contra la lixiviación. Cuando el hombre la construye, este proceso se acelera considerablemente. Otra forma de contribuir a la lixiviación es el empleo de fertilizantes que genera una elevada acidez, ¿no? Del siguiente texto se puede deducir que una forma de evitar la lixiviación en la Amazonía sería muy bien, Denise. Claro, sí, tienes razón. A ver, vamos a ver cuál de estos enunciados se asocia más a este tipo de lectura. Usar abonos ácidos, incrementar la pluviosidad y el riego, conservar la vegetación arbórea. Sí nos habla de que si hubiéramos evitado la deforestación, si cuidamos esos espacios, no se produce rápidamente la erosión de los suelos, ¿verdad? Remover las capas, no, tampoco me hablan de ello. Así que la respuesta más adecuada sería la C. Ahí está.
7 casas. Muy bien. Por ahí creo que algunos ya están dando clave. Muy bien, Denise, Sonile, Lady, Cintia. Muy bien. Creo que eso no es... Sí, se entiende, se entiende. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Denise. Nos están preguntando dónde se produce la salinización, ¿ya? ¿En qué lugares? En la costa sí, las pampas, los valles por el sobreriego causado por el hombre, pero también se da en la selva, ¿no? Muy bien, así que tenemos dos claves, la A y la D. Ahora bien, pero en la selva, ¿en qué lugares? ¿En la selva alta o en la selva baja? Claro, en la selva baja o también llamada magua, perfecto. Es que en la selva baja tenemos las restingas, las tahuampas, y son en esos lugares donde se va a generar la famosa salinización. 8 dados. Vamos con la siguiente pregunta. 9. Ya. Tomando en cuenta el informe de Brundtland, o también conocido como el informe de nuestro futuro común. ¿Ya? A ver, dice, solidaridad evidente entre las generaciones por el buen uso de los recursos naturales que no hace necesario una racionalización. No, en el informe de Brundtland nos dicen hay que utilizar los recursos de manera apropiada con el fin de garantizar que futuras generaciones también logren tener acceso a ellas, ¿verdad? Así que la primera proposición sería incorrecta. Muy bien. Vamos a colocarlo acá. Incorrecta. Segundo, la producción a gran escala conlleva al agotamiento de los recursos naturales. ¿De eso nos está hablando? Claro. Si yo hago un uso inapropiado, puedo generar su agotamiento. El uso de tecnologías, ya que dependen de los combustibles fósiles, genera un deterioro del ambiente. Por ejemplo, los automóviles. ¿Ya? Es una tecnología. ¿Genera el deterioro del medio ambiente? Claro que sí, es verdad. Las industrias que ahora utilizan hidrocarburos para que funcionen, también. Los niveles de pobreza ha descendido, pues ¿existe una distribución equitativa de los bienes? No. Ninguna de las dos proposiciones que se dan en ese enunciado son correctas. Perdón, no son correctas. ¿Por qué no salió la X? ¿Por qué no salió la X? Ahí está, la X. La respuesta en todo caso sería la D. Muy bien. Ahí está. No debemos generar su agotamiento. 9 dado. Siguiente. Siguiente y última diapositiva. Preguntas 10. Muy bien, Denise. Muy bien, Lady. Dice, la Agenda 2030 ya plantea objetivos que buscan la sostenibilidad económica, social, medioambiental. En ese sentido, el objetivo sexto, el agua limpia y saneamiento, refiere o hace referencia a incrementar la proporción de energía renovable. No, en ningún momento menciona eso. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos. No, nos habla sobre todo el saneamiento, ¿verdad? O sea, acceso a agua potable. El océano no nos da agua potable. Promover una industria inclusive y sostenible, tampoco hablamos de ello. Lograr el acceso universal y equitativo del agua potable a precios asequibles, bueno, sí, se puede asociar ello. Así que la única que se está asociando a este punto sería
al objetivo número 6 sería la D. Bien, chicos. 10 dado. Bien, joven, entonces hemos llegado a la parte final del tema del día de hoy. Agradecerle por su presencia, por su participación a cada uno de ustedes.